preparan el programa de acciones a propósito de la jornada por el Día de la Cultura Cubana. Dedicará homenaje en la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, Carlos Manuel de Céspedes, y al alzamiento del 10 de octubre. Y se desarrolla desde Santi Espíritus la Bienal Fayad Hamid, su certamen competitivo para creadores de las artes visuales. Saludos desde La Habana, es viernes 8 de octubre de 2021 y abrimos la última emisión de esta semana del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. Del 10 al 20 de octubre tendrá lugar un amplio programa artístico y literario a propósito de la jornada por el Día de la Cultura Cubana. Presentaciones, homenajes y espacios teóricos tendrán lugar atendiendo a la situación epidemiológica a causa de la COVID-19. Dedicada a las inolvidables palabras a los intelectuales, al destacado ensayista y escritor Cintio Vitier, a la Biblioteca Nacional de Cuba y a la Asociación Hermanos Saiz, la venidera Jornada de la Cultura Cubana propone un amplio programa de acciones culturales en todo el país. Las plataformas digitales y medios de comunicación serán reflejo de las actividades conmemorativas que llegarán también de forma presencial a comunidades intrincadas atendiendo la situación epidemiológica de estos territorios, según informó este reportero Lisette Martínez Luzardo, especialista de programas culturales del Ministerio de Cultura. Ya desde este inicio de octubre se están realizando un grupo de acciones y las acciones principales se estarán desarrollando entre el día 10 y 20 de octubre. Los escenarios principales, bueno, como ha sido durante este tiempo, son el escenario virtual. Tenemos muchas alianzas en la televisión, con el canal Clave, con el canal Cubavisión, que además va el mismo día 20 de octubre, va a estar transmitiendo un gran concierto por la cultura cubana. El día 18 de octubre va a estar transmitiendo la gala de la Asociación Hermanos Saiz en su aniversario y otras innumerables propuestas que en todos los canales de la televisión se están dedicando a nuestra jornada con la presencia de artistas y proyectos de las diferentes manifestaciones. Otro escenario privilegiado y en el que estamos poniendo muchísimo esfuerzo a pesar de las condiciones epidemiológicas, iremos también poco a poco haciendo nuevas acciones, es el escenario de las comunidades. Estamos trabajando en las comunidades vulnerables y bueno, en todas las comunidades en el país, y ahí vamos a estar haciendo todas las acciones que nos sean posible organizar según las condiciones epidemiológicas. Diversas agrupaciones escénicas se suman con varias iniciativas a esta jornada, que no pasará por alto a pesar de la situación epidemiológica que aún vive el país. Fundamentalmente el Consejo Nacional de las Artes Escénicas lo que va a estar haciendo en la Jornada de la Cultura Cubana es el Festival de Teatro, el 19 Festival Internacional de Teatro de La Habana, que se desarrollará del 23 al 31 de octubre, que de alguna manera no está dentro de la fecha del 10 al 20, pero bueno, la jornada es más extensa que esa fecha. Este festival, que va a tener una presencia fundamentalmente en redes sociales, online, con transmisión streaming, y que además va a tener la posibilidad de apreciar la muestra nacional, la muestra internacional y otra de las opciones del festival en la televisión cubana. Es decir, que la parrilla de la televisión cubana también estará mostrando parte de los materiales, de las obras, de los paneles, de las conferencias que se van a estar realizando durante el festival. El festival, que como en la presencialidad tiene su segmento de la muestra del festival con las obras internacionales y nacionales, que también tiene más opciones de una ciudad en festival y que por primera vez va a tener la posibilidad de compartir aquellos audiovisuales, aquellos materiales que nuestros artistas estuvieron realizando durante la pandemia y que formaron parte de la programación televisiva o radial o de las transmisiones online en sus redes también, y que nosotros vamos a estar poniendo como parte de la programación. Espacios como las galerías abrirán sus puertas a noveles y consagrados artistas visuales para establecer un nuevo encuentro con los amantes de este arte, y las plataformas digitales constituirán soportes de apoyo para visualizar y socializar las muestras. No solo La Habana está de fiesta en las artes plásticas, las provincias también se han sumado a la festividad.
Así encontramos que Camagüey, Villa Clara, Matanza, después de bastante tiempo con sus galerías cerradas, van a abrir sus puertas a partir de exposiciones colectivas de artistas de cada una de estas provincias. Y especialmente Ciego de Ávila está abriendo la galería el día 11 a las 11 de la mañana con una exposición que comenzó a itinerar, que fue Chef Fotógrafo, y que se detuvo por los problemas de la pandemia y que nuevamente va a comenzar a itinerar por el centro del país. Una vez más, el mes de octubre se convierte en ocasión de celebraciones y agasajo cultural. Una jornada en la que la COVID-19 no pudo poner freno para celebrar el Día de la Cultura Nacional. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le hablaremos de literatura. Manténgase junto a nosotros. Esta mañana la Biblioteca Nacional José Martí acogió la presentación del texto Las flautas de Hamelin del escritor Javier Gómez Sánchez, un libro que nos acerca al escenario digital y sus confrontaciones. Un equipo de nuestro noticiero estuvo allí. Los textos reunidos en este libro son parte del debate político cubano ocurrido en Internet a partir de la visita a La Habana del presidente estadounidense Barack Obama y el primer año de la administración Trump. El libro de alguna forma recoge algún tipo de polémicas que existieron, que incluye nombres de personas, incluye identidades de personas, porque las ideas y los debates no flotan en el aire, pertenecen al criterio de las personas. Y durante un tiempo esa contrarrevolución nueva utilizó el recurso de decir, ¿no?, que no haya ataques personales, cualquier cosa era un ataque, ¿no? O sea, tú simplemente expresar una idea contraria, eso era atacar, eso es un mecanismo para inhabilitar cualquier respuesta política. Yo pienso que, bueno, está recogido ahí, es parte de nuestra historia, de alguna forma, de lo que ocurrió, cosas que no se olviden, cómo interpretamos esos episodios, cómo estuvieron impactando nuestras vidas. El libro está en formato PDF disponible para su descarga, una lectura digital que está en concordancia directa con las nuevas formas en las que se dan los procesos comunicativos en el contexto actual. Estamos en presencia de un producto comunicativo que responde a los códigos como tal comunicativos digitales, a actual terreno de nuevas formas de hacer comunicación mediática para el caso periodístico literario, porque ya de alguna manera estamos en presencia de unos textos que son periodísticos, pero justamente por lo que decía Javier, de que ha pasado un proceso de maduración esa obra periodística que tiende a ser mucho más inmediata. No debemos esperar nunca que el hegemón herido nos perdone los pecados de la herejía de haber querido ser distintos, de no someternos y de haber resistido tantos años en un embate brutal, mucho menos con tan poca geografía de por medio. Nuestra salvación estará como hasta hoy en la genialidad martiana de conocer cada influencia de la literatura mundial, pero escribir la propia. En el paradigma fidelista de cambiar todo lo que debe ser cambiado, en la disposición a quemar vayamos antes de entregarla. Estamos listos para recibir el próximo compendio de artículos de Javier, agrupando lo producido entre el 2018 y la actualidad. Las flautas de Hamelin es un texto de esencia política que a través del ejercicio del periodismo defiende la soberanía y la identidad de Cuba. Elin Drix, Noticiero Cultural.
Cuba conmemorará el próximo domingo nuevo aniversario del inicio de nuestras guerras de independencia, el 10 de octubre de 1868. La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana organiza un programa a propósito de la fecha. Al respecto, conversa con su invitado hoy, la colega Magda Arrecic, en su segmento de entrevistas. En primera persona recibimos hoy a un importante historiador cubano, doctor en ciencias históricas y también es profesor titular de la Universidad de La Habana, académico de número de la Academia de la Historia de Cuba y es además académico de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba. Miembro honorario extranjero de la Academia Americana de Artes y Ciencias y con múltiples publicaciones sobre la historia de nuestro país, entre las cuales destaca Historia Mínima de Cuba, La Escritura del Tiempo, Historia e Historiadores en Cuba Contemporánea. Y hoy ha sido invitado porque, como ustedes saben, a partir de mañana comienzan en Cuba esos honores que se suelen rendir habitualmente al padre de la patria, a Carlos Manuel de Céspedes, a quien el historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, había definido como la piedra angular para entender todo ese periodo de las luchas por la independencia de nuestra nación. Y precisamente el día 9 de octubre, o sea, mañana, en horas de la mañana, se celebrará la tradicional ceremonia que a los pies de la estatua del Padre de la Patria en la Plaza de Armas del Centro Histórico Habanero rinde culto a ese hombre que entregó su vida porque hoy Cuba pudiera nombrarse independiente. Y precisamente después de esa ceremonia, en el patio del otrora Palacio de los Capitanes Generales, hoy Museo de la Ciudad de La Habana, se realizará una sesión solemne de la Academia de la Historia de Cuba, que se dedicará y se rendirá en ella tributo al historiador Eusebio Leal, quien fuera miembro también de la Academia y un entusiasta de su refundación en los tiempos contemporáneos. Y a la vez se presentará un título, el más reciente, de Ediciones Boloña y de la casa editorial de la Academia de la Historia de Cuba, que se nombra la Casa Editorial Imagen Contemporánea, se llama ese sello, y es un título que ya venía terminado desde el año 2018, pero que en este año 2021 es que verá la luz y que se nombra así, La Revolución de 1868, Estudios Históricos, y es un compendio de aproximaciones a la historia cubana y especialmente a ese periodo que realizara este importante invitado de hoy, el doctor Oscar Zanetti Lecuona, a quien mucho agradezco que nos acompañe. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes y poder presentar de algún modo este título. Ahora, ¿qué estaremos presentando mañana, doctor? Porque como bien se dice en el prólogo de este libro, en esos apuntes a nombre de la Academia de la Historia, han existido muchísimas aproximaciones a la revolución del 68, a la figura de Carlos Manuel de Céspedes. Pero usted como antologador ha logrado algo diferente con esta compilación de textos. ¿Qué se propuso Zanetti para que el lector tuviera una entrega diferente de estudios sobre esta temática? Bueno, nuestro propósito fundamental fue acercarnos a la revolución del 68 y a la guerra de los 10 años con un sentido renovador, es decir, entenderla no como algo ya establecido, como hechos dados para siempre, sino como un fenómeno histórico que requiere todavía de indagaciones, a pesar de que es probablemente dentro de nuestro proceso independentista la etapa más estudiada, la que tiene una bibliografía más nutrida, pero hay también puntos enormes de controversia en las interpretaciones de los procesos y hasta de las personalidades de aquella época. ¿Como cuáles, doctor? ¿Cuáles nos pudiera anunciar que este libro un poco coloca en contexto? Empezando por la figura cardinal de Carlos Manuel de Céspedes, sobre el cual ha habido a veces muy notables debates con respecto al peso que pudo tener su personalidad, a veces autoritaria, en ciertas evoluciones
y decisiones en el curso de la guerra, porque le existió sus diferencias de criterio en un momento determinado con Ignacio Agramonte. Otra figura también muy debatida que es Calixto García, quien realmente participó en la deposición de Céspedes, pero a su vez es un jefe militar decisivo de la guerra. Es decir, estamos llenos de personalidades de contraste y de situaciones que requieren explicación, incluso desde el punto de vista de las propias causas de la revolución. A veces se han dado por establecidos hechos que cuando uno indaga en la fuente se da cuenta que no es exactamente como se decía. Es decir, por mucho tiempo, digamos, de uno de los trabajos incluidos en el libro, se sostenía que los bayameses se habían alzado, la oligarquía bayamesa, los grandes terratenientes de Bayamo se habían alzado porque estaban al borde de la ruina. Sin embargo, el historiador de la ciudad que contribuye a este libro, Ludwig Fonseca, con un trabajo sobre las actas notariales, logra demostrar que eso no era así, que simplemente las motivaciones eran de otro tipo, ideológicas, etcétera, pero no porque estuviesen arruinados. Pero en el libro hay, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención esa división en 3 aspectos esenciales del 68. ¿Podría explicárselos a los televidentes? ¿Cuáles son esas especies de dimensiones en que usted colocó el 68 en el libro? Sí, nosotros quisimos agrupar estos trabajos, porque es una veintena de trabajos con la participación de historiadores de todo el país. Quisimos agruparlos justamente siguiendo este espíritu de encontrar lo novedoso, lo renovador, primero en una sección que le llamamos escenarios, con las cuales tratamos justamente de ver la guerra en los lados en que no suele verse. Es decir, por ejemplo, tenemos un trabajo sobre Pinar del Río. Pinar del Río no fue, básicamente, es decir, fue muy esporádicamente un escenario de la guerra. Sin embargo, hay un estudio de Pinar del Río que complementa. Hay un estudio, por supuesto, de un lugar vital, un escenario fundamental de la guerra, que fue la ciudad de Puerto Príncipe, hecho por nuestra querida y fallecida Elda Cento. Pero lo que está estudiando es justamente cómo vivía la gente en la ciudad durante la guerra, los problemas de la represión colonialista, los problemas de las privaciones producto del cerco de la ciudad. Y así, moviéndonos a distintas cuestiones poco conocidas. Tenemos otra sección de protagonistas en las cuales trabajamos tanto protagonistas colectivos como individuales de la contienda. Es decir, un protagonista colectivo es el Ejército Libertador, al cual se dedica un trabajo. Pero también se trata de ver a los protagonistas desconocidos, a esa gente común, cuáles eran sus motivaciones. Y, por supuesto, protagonistas fundamentales, como es el caso del padre de la patria, al cual se le dedican 2 trabajos. Y una última sección que se llama Revisiones, está justamente dedicada a los problemas más controvertidos que la historiografía usualmente aborda cuando estudia la Guerra de los 10 años, cerrando con el clásico, el punto clásico de controversia, que es el Pacto de Sajón. Bueno, yo muchísimo le agradezco al doctor Oscar Zanetti su presencia hoy en nuestro espacio. Les estamos de esta manera informando que mañana, en las horas de la mañana, se va a producir esta ceremonia tradicional que la Oficina del Historiador dedica a Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, y también la sesión solemne de nuestra Academia de la Historia, donde se presentará el título que conforma el sello editorial de la Academia de la Historia y que contribuye a su publicación Ediciones Bologna de la Oficina del Historiador. Se trata de este texto, La Revolución de 1868, estudios históricos de la Academia de la Historia de nuestro país. Sin duda, un texto que resultará atractivo porque los académicos que han contribuido y los profesores y doctores que han contribuido a que esta veintena de textos se reúnan en un volumen,
han empleado sus fuerzas y su conocimiento para contar la historia de una manera muy atractiva, al punto de que sin perder el rigor intelectual e historiográfico, están también conduciendo la historia por caminos muy agradables en la escritura y van a atrapar al lector, aunque no sea un gran experto, aunque sea tan solo un apasionado de la historia de Cuba. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y en el próximo segmento abrimos la sección Contrapunteo para poner punto final a nuestro debate semanal en torno a la musicología en Cuba. Abrimos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al debate que hemos sostenido durante toda la semana en torno a la musicología en Cuba, y como cada viernes es un gusto tremendo saludar a mi colega Yuris Norigo, quien pone punto final a este debate. Como siempre, eres bienvenido. Indira, muchísimas gracias, siempre tan amable. En un país privilegiado para la música, con un patrimonio extraordinario en relación con su tamaño y su historia, la musicología tiene el inmenso desafío de estar a la altura del ejercicio creativo del que se ocupa. Puede parecer una obviedad, pero la música cubana ha seguido y sigue tantos derroteros que es necesario seguirle la pista, fijar un testimonio, establecer relaciones entre expresiones disímiles, explicitar referentes e influencias múltiples, descubrir puentes con otras manifestaciones artísticas, rastrear orígenes, demostrar influencias, describir prácticas. Son algunos de los cometidos de una disciplina que tiene ya una tradición en el país, comparable quizás solo con las de la crítica artística y literaria, y que ahora mismo cuenta con decenas de profesionales formados en la academia. El camino que trazaron los pioneros con sus investigaciones de campo en el pasado siglo es recorrido hoy con las credenciales de la experiencia y de las nuevas tendencias. Hace tiempo, la musicología es una carrera universitaria y cuenta con un importante programa de posgrado. Hay método, hay realizaciones. Ciertamente, se estudia, se investiga mucho sobre la música cubana. Alguien pudiera decir que hay zonas menos atendidas, pero los temas esenciales, particularmente la proyección social de la música y su propia naturaleza, están suficientemente cubiertos. Y como se trata de un entramado rico y complejo, siempre hay aristas novedosas. El principal desafío de la musicología cubana no está precisamente en el universo investigativo, sino en la socialización y puesta en utilidad de lo investigado. Mucho más se pudiera hacer en ese sentido. Mucho más se pudiera aportar a la comprensión de procesos y esquemas de acceso al gran patrimonio de la música cubana, e influir, que no definir, en el propio ejercicio de creación, al menos en la consolidación de espacios de debate en los que confluyeran artistas y especialistas. Y también hace falta impulsar la crítica musical, particularmente en los medios de comunicación generalistas, que es ahora mismo uno de los talones de Aquiles de la especialidad. Los musicólogos tienen las herramientas teóricas, tendrían, muchos de ellos, que dejar atrás prejuicios y escribir, crear para la gente común y corriente, porque democratizar el conocimiento no tiene por qué implicar concesiones. Y es, de hecho, una responsabilidad del especialista en el complejísimo empeño de formar a un público. Indira,
Muchísimas gracias, Yuri, por este comentario. Que tengas un excelente fin de semana. Nosotros pasamos a otras noticias, y es que desde plataformas digitales se desarrolla la Bienal Fayad Hamis en la provincia de Santi Espíritus, un certamen que llega a su segunda edición, convocando artistas visuales de la región central del país. La segunda Bienal de las Artes Visuales Fayad Hamis, que promueve la filial espirituana de las Artes Plásticas de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, tiene abierta su convocatoria hasta el próximo 10 de octubre. Que este año, dadas las condiciones de la pandemia, lo vamos a hacer online, pero vamos a hacerlo territorial, con premios generosos, 3 premios bien generosos, un premio dado por la UNIAC, o sea, ya son 4 premios. En ocasión de la Jornada por la Cultura Cubana, artistas de Villa Clara, Cienfuegos, Ciego de Ávila y Santi Espíritus podrán participar en cualquiera de las manifestaciones, soportes y tendencias de las artes visuales, esta vez desde la plataforma virtual. Va a ser abierto para todo artista plástico que desee, porque es uno de los objetivos de la UNIAC, promocionar la obra, tanto de los miembros como aquellos artistas que tienen talento suficiente para hacer una obra digna. Y la UNIAC siempre ha tenido buenos nexos, buenas relaciones con todos estos jóvenes y no tan jóvenes que hacen una obra digna. El evento, iniciado en 2018, pretende rendir permanente homenaje a Fayad Hamis, relevante poeta y pintor nacido en Zacatecas, México, y devenido espirituano. Al mismo tiempo, constituye un acercamiento al acontecer de las artes visuales en la región central del país. Desde Santi Espíritus, Dayana Marrero, para el Noticiero Cultural. Y varios medios de comunicación se han hecho eco del otorgamiento del Premio Nobel de Literatura 2021 al escritor tanzano Abdulrazak Gurnah, el escritor africano premiado este jueves. Es todavía un desconocido para muchos en América Latina. No se lo podía creer y no lo creyó hasta que escuchó el anuncio oficial de la Academia Sueca. El Premio Nobel de Literatura llega a manos de un africano, pero África sigue siendo una de las grandes preteridas en el circuito internacional de los galardones literarios. Abdulrazak Gurnah, nacido en Zanzíbar, lo mereció, según la nota divulgada, por la penetración intransigente y compasiva en sus libros de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes. Él mismo es un refugiado. Llegó al Reino Unido cuando tenía 18 años, huyendo de la represión que sufrieron los ciudadanos de origen árabe en su país. En el exilio comenzó a escribir. Gurnah es prácticamente un desconocido en América Latina, al menos entre el gran público. La concesión del premio pudiera contribuir a una mayor socialización de su obra en la región. Por lo pronto, el escritor considera que su galardón podría significar que temas como la crisis de los refugiados sean ahora más discutidos. La gente está muriendo, la gente está siendo lastimada en todo el mundo, afirmó. Él ha sido cronista privilegiado de ese drama. Yuris Nórido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos el programa de acciones a propósito de la jornada por el Día de la Cultura Cubana. Conoció de los homenajes de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, Carlos Manuel de Céspedes, y al alzamiento del 10 de octubre de 1868, y le pusimos al tanto del desarrollo en Santi Espíritus de la Bienal Fayad Hamis, un certamen competitivo para creadores de las artes visuales. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana y les deseo que tengan un excelente fin de semana.